directores I want to thank the directors y el trabajo que hacen for the work they do en impartir en esta niñez imparting in this la childhood semilla incorruptible de vida. the incorruptible seed of life. Y damos gracias a Dios And we give God thanks porque nuestros hijos because our children se preparan no solo para lo temporal, are not just preparing themselves for the temporary, sino para lo eterno. but for the eternal. La vida no termina aquí, Life does not end here. la vida continúa. It continues. La muerte solo es el puente que nos transporta a la eternidad. Death is only the bridge to eternity, Pero la vida no es el final but life does not end de la tierra, of earth. tiene su continuidad. It has continuity. Todos aquí somos eternos. All of us here are eternal. Lo único que no es eterno The only thing that is not eternal es nuestro cuerpo. is our body. Pero de ahí But from there, usted es eterno. you're eternal. Y por eso And for that reason, nos preparamos we prepare ourselves para la eternidad. for eternity. Yo voy a pedir que usted se ponga de pie. I'm going to ask you to stand to your feet. Estamos predicando una serie titulada Sanidad y Liberación. We're preaching a series on deliverance and healing, Sanidad interior y liberación. inner healing and deliverance. Y queremos culminar con en los próximos domingos con una reunión de familia. And we're going to finish this series with a meeting of families. Ustedes escucharán nuestro testimonio como familia, You're going to hear our testimony as a family. escucharán las batallas que pasamos o obtuvimos en nuestros primeros años de matrimonio y luego de familia. The battles that we had in our first years of marriage and then as a family. Y tal vez usted se pueda identificar And maybe you can identify yourself. porque no hay familia perfecta, Because there is no perfect family. tampoco hay familia completamente libre. There's no family that's totally delivered. Vamos caminando hacia la libertad We're all walking towards deliverance. y todo depende de cuánto nos dispongamos para esa libertad. And that depends how willing we are towards that Vamos a deliverance. experimentar la verdadera vida abundante. From there we'll experience true abundant life. Pero que todo está a nuestra disposición, But is that everything is in our ability? solo es cuestión de que yo esté dispuesto a recibirlo. It's only a question of me being willing to receive it. Siendo que se ha puesto de pie en reverencia a la palabra de Dios, Now that you've stood to your feet in reverence to the word of God, siempre digo esto, la palabra de Dios es la verdad absoluta I always say the word of God is the absolute truth, y merece nuestro respeto. and it deserves our respect. Si usted y yo, cuando estábamos en la escuela, nos ponían de pie para cantar el himno nacional de Guatemala, no, de su país. When we were in school, they made us stand to sing the national anthem. Pero yo sí me acuerdo cuando cantábamos el himno nacional But I remember when I sang the national anthem con mucho respeto. with lots of respect. En mi tiempo lo hacían así, In my time, they did it like this. ahora lo hacen así. Now they put their hand over their heart. Pero de cualquier manera But whichever way you did it, había una reverencia, there was reverence. porque el himno nacional Because the national es la anthem historia, is the history la batalla ganada of a battle de that was los won, héroes of the heroes de cada nación. of each nation. La palabra de Dios The word of God es la verdad absoluta is the absolute truth. y en ella encontramos vida And in it we find life, y por eso merece nuestro respeto. and that's why it deserves our respect. La Biblia ha sido tomada como un libro cualquiera. The Bible has been taken as any other book. Hay gente que no le ha dado importancia, There are those who don't give it any importance, gente que considera que esto es un libro obsoleto, those who consider it an obsolete book. pero yo quiero recordarle But I want to remind you que este libro that this book ha hablado, has spoken, sigue hablando continues to speak, y seguirá hablando. and will continue to speak. Porque en ella está escrito Because in it is written el pasado, the past, el the presente present, y el futuro. and the future. Usted ve que lo que habla del futuro You see that when it speaks of the future se está cumpliendo is coming to pass, y seguirá and it will cumpliéndose. continue to come to Por pass. eso vale la pena That's why it's worth it prestar atención, to pay attention, porque este libro because this book fue escrito was written por inspiración del Espíritu Santo, by the inspiration of the Holy Spirit, el que lo conoce todo. who knows everything. Por eso vale la pena It's worth it apegarnos a él. to stick to it. Lea conmigo, por favor, el libro de Isaías, capítulo 10, 27. Go with me to Isaiah 10:27. Dice, lo voy a leer despacio: sucederá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cuello. El yugo será destruido a causa de tu
unción. He titulado este mensaje The sermon is titled, Generación de los que aman y los que desprecian a Dios. Generation of those that love and despise God. Puede sentarse. You may be seated. La pregunta que hoy haría, The question we're asking today, ¿de qué generación eres tú? which generation do you belong to? ¿De los que aman Those who love o de los que desprecian a Dios? or those who despise God? Puede ser que tu respuesta sea muy rápida Your answer may be quick, y tú me digas and you may say de los que aman a Dios. that you love God. Pero en cierta oportunidad, But on a certain occasion, Jesús le dijo a sus seguidores, Jesus said to his followers, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, "Why do you call me Lord y no hacéis and don't do lo que yo les digo? what I say to you?" Es interesante It's interesting que muchos llamaban a Jesús Señor, that many called God Lord, pero no Jesus Lord, hacían lo que Él les decía. but he didn't do what they asked him to. Puede ser que nosotros caigamos en la misma categoría, It may be that we may fall in the same category. que muchas veces Many times le llamamos a Jesús Señor, we say to God, pero Lord, pocas veces hacemos but few times do we actually do lo que Él nos dice. what he's asking of us. Cuando veo esta frase, When I see this phrase, los que desprecian a Dios, those who despise God, no es una frase trivial. it's not a trivial phrase. Esto es considerado como la raíz, This is considered the root, es considerado la causa the cause de lo que podría traer caos of what could bring chaos, no a una persona, not just to one person, sino a toda una generación. but to an entire generation. Si la generación no hace algo, If the generation doesn't do se anything, pasa a la siguiente generación it goes on to the next y va de generation, generación en and it generación. goes from generation to generation. Por eso es importante That's why it's important que nosotros aprendamos a oír y obedecer lo que Dios habla, that we learn to listen and obey what God is saying, porque a veces estamos acostumbrados because sometimes we're accustomed a tratar solo con el efecto. to only deal with the effect. Usted le puede a un árbol To a tree, continuamente quitarle las hojas secas you can continue to take out its dry leaves y pasar todo el resto de su vida cortando hojas secas. and take all your time cutting off dry leaves. Que al momento que usted se cansa y dice qué es lo que está pasando, But until the moment you tire out and ask yourself what's happening. ¿por qué estoy obteniendo los mismos resultados Why do I get the same results día tras día, day and time again, año tras año? year after year? Usted tiene que descubrir You must discover que solo está tratando con el efecto, that you're only dealing with the effect, no con la causa. not with the cause. Cuando usted ve hojas muertas, When you see dead leaves, ramas muertas, dead roots, el problema está en la raíz. the problem is actually in the roots. Una rama seca o muerta A dead branch or a dry branch no es un problema externo, is not an external es problem. un problema interno. It's an internal Y hay problem. que ir a la raíz. And you need to get to the root. Yo estoy cansado I'm tired de seguir tratando con los of efectos. dealing with the effects. Cansa It's tiring. los mismos It's the efectos. same effects. Pero hoy iremos a lo profundo. But today we're going to go deep. Escarbaremos un poco And we're going to go a little bit deeper para que nos ayude a trascender a nuestra generación presente y futura. so we can transcend our present and future generation. Y que podamos nosotros descubrir, So we may discover, porque siempre la Biblia ha sido revelada en todo tiempo. because the Bible has been revealed in every time. Y no estoy hablando de una nueva revelación, And I'm not talking about a new revelation, pero es la revelación donde mis ojos se abren but the revelation where my eyes are opened para conocer aspectos que no he conocido en toda mi vida ni en mi vida cristiana. to understand things that I've never understood before in my life or in my Christian Y hoy life. queremos descubrir un poco So we want to discover a bit de esa causa more of that cause, o de esa raíz. of that root. El libro de Proverbios 26:2 dice: The book of Proverbs 26:2 says, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Si hay una maldición, if there is a curse, es porque hay una causa. there's a No cause. llega por llegar. It doesn't come just by coming. Tiene una raíz. It's got a root.
Y nosotros tenemos que descubrir la causa And we got to discover the cause o descubrir esa raíz. or discover the root. De lo contrario, nosotros estaríamos cayendo de forma cíclica On the contrary, we would be in a cycle una y otra vez doing the same thing over and over again hasta que nosotros lleguemos a darnos por vencido until we find ourselves defeated o hasta que tomemos una determinación or until we determine y digamos, to say, algo tengo que hacer. I've got to do something. Esto no es posible. This is impossible. Nunca, nunca Never te acomodes a algo should you become comfortable que with Dios something no diseñó para ti. that God did not design for you. Nunca, nunca Never te acomodes a algo accustom yourself que Dios no destinó para ti. to something that God did not destine for you. Rehúsa aceptarlo. Refuse to accept it. Rehúsa vivir así. Refuse to live like that. Porque ahora Because now ya no somos esclavos. we're no longer slaves. Ahora somos hijos. We are children. Pertenecemos a un reino We belong to a kingdom donde las promesas son grandes y where the abundantes. promises are great and abundant. Y tenemos acceso a ellas. And we have access to them. Ahora, yo quiero que veamos lo que Dios le dijo a una nación que repetidas veces lo despreció. Let's see what God said to a generation that repeatedly despised him. Y por su desprecio And because they despised him, los alcanzó el mal. evil reached them. Dios los amaba, God loved them, pero su desprecio, but they despised el him. voltearle las espaldas a Dios Them turning their backs on God y decirle a and Dios, saying to God, yo no te necesito. I don't need you. Eso causó mal That caused things to go wrong a su pueblo. to this people. Al pueblo que él llamó la niña de sus ojos. The people that he called the apple of his eye. Al pueblo que él llamó frente a Faraón su The primogénito. people that he called his firstborn generation. Hasta el día de hoy, To this day, Israel es su niña amada. Israel is his beloved. Dice que es Child. como la niña de sus It ojos. says that it's like the apple of his eye. Sea el cuidado que Dios tiene para esa niña, That means that God has such care for that que daughter una y otra vez lo ha despreciado. that has continued to despise him. Pero Dios ha usado But God maneras used ways de que ellos reflexionen for them to reflect en medio de su aflicción in the midst of their affliction, y se tornen a Él. and they may come back to Y him. en Éxodo 34:7, In Exodus 34:7, aquí hay una advertencia there is a warning que Dios le da al pueblo de Israel that God gives to the people y of también a Israel nosotros. and as well to us. Y aquí hay tres aspectos. And there are three aspects. Dice el verso 7, Verse 7 goes like que this. guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es el primer aspecto. That's the first aspect. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, como nos dice a nosotros, God was telling the people of Israel the same way he yo tells guardo us. misericordia I have mercy a millares. for the thousands. Yo perdono I forgive la iniquidad, iniquity, la rebelión rebellion, y el pecado. and sin. Ahora, ese es el primer aspecto. That's the first aspect. Dios está diciendo, God is saying, yo soy un Dios misericordioso I am a merciful God, y soy un Dios que perdona. and I'm a God who forgives. Pero luego viene el segundo aspecto But then the second aspect y comes. dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, está diciendo, So he's also saying, yo soy I am misericordioso, merciful, yo perdono, I forgive, pero si no te but if arrepientes, you do not repent, no serás tomado por inocente, you will not be taken as innocent. serás tomado por culpable, You will be guilty, porque te ofrezco el perdón, because I offer you te forgiveness, ofrezco la I misericordia, offer you mercy, pero no quieres but you don't want aceptarlo. to accept it. Entonces, And so no serás contado you will not be counted por inocente. as innocent. ¿Cuál es el tercer aspecto? What is the third Las aspect? consecuencias. The consequences. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos That the iniquity visits the children of grandchildren y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta until the generación. third and fourth generation. O sea, desde los tatarabuelos, In other words, bisabuelos, from great abuelos grandfathers to grandfathers e hijos. and children. Tercera y cuarta generación. Third and fourth generation. Ahora, nótese lo claro que es la escritura.
Scripture is clear on this. No dice que visita el pecado. It doesn't say that sin visits No dice que visita la rebelión. or that rebellion visits, Dice que visita la iniquidad. but it visits iniquity. O sea, la raíz no es el So pecado. the sin is not the root. El pecado es un efecto Sin is the effect de la iniquidad. of iniquity. La iniquidad es la raíz. Iniquity is the root. Es la causa. It's the cause. Por eso es que usted ve That's why you see que hay personas que caen en ciclos de pecado there are those who fall into cycles of sin y no pueden and romperlo. they can't break them. Pecan They sin. y no es porque su naturaleza ahora sea And it's pecaminosa. not because they necessarily have a sinful nature. Porque de acuerdo a la escritura, Because according to Scripture, nosotros ahora tenemos una nueva naturaleza. we have a new nature. Somos hijos. We are children Nacimos We were born en el reino de Dios. in the kingdom of Hay una God. nueva naturaleza. There's a new nature. Pero ¿por qué But why? entonces, And then, siendo hijos de Dios, being children of God, hay cristianos? No estoy hablando de gente mundana. there are Christians. I'm not talking Hay about worldly cristianos que people caen en ciclos de pecado that fall into cycles of sin. una One y otra vez and again, y lloran and they cry, y son sinceros, and they're sincere, pero se vuelve a caer but they fall en el mismo ciclo. in the same cycle. Hay una raíz There's a root, y la raíz se llama iniquidad. and the root is called iniquity. Ahora, ¿qué es iniquidad? What is iniquity? Iniquidad Iniquity, del hebreo es anomía, in Hebrew, is known as anonia, que significa desprecio por Dios which means despising God y por sus leyes. and for His laws. Es iniquidad That's what iniquity del is. hebreo anomía. From the Hebrew word anomia, Desprecio por Dios despising God y por sus leyes, and His laws, causando un problema, causing a problem. porque eso lleva al ser humano Because that's what takes mankind a una anarquía. towards anarchy. ¿Qué es anarquía? What is anarchy? Es independencia. It is a kind of independence. No necesito a Dios. I don't need God. Ese era el problema de Israel. That was Israel's problem. No te necesitamos. We don't need you. Y ya nos edificamos nuestros propios dioses. We've built up our own gods. Los hicimos a nuestra manera. We made them our own way. A ellos vamos a adorar. We're going to worship them. Y Dios es un Dios celoso. And God is a jealous God. Que Dios no comparte su gloria con nadie. God does not share His glory with anyone. La gloria que Él quiere, The glory that He wants, la quiere para He Él. wants it for Himself. Él no me dio la vida He didn't give me life para darle gloria a ídolos. so I can give glory to idols. Y ídolo, no estoy hablando de un ídolo hecho de barro. I'm not talking about an idol made of clay. También estoy hablando de un ídolo I'm talking about an idol. que puede ser cualquier objeto, cualquier cosa, cualquier miembro de la familia. Any object, any family member, anything. No puede nadie ocupar el primer lugar que solo le corresponde a Él. Nothing should occupy the first place which should only belong to God. Pero repito, But I repeat, la iniquidad es la raíz. iniquity is the root. Por eso es que Dios dice que visita la iniquidad. That's why God says iniquity visits. Quiere decir que si arrancamos la raíz, That means if we take out the root, se cae el pecado sin falls y se cae la rebelión. and rebellion falls. Porque el problema Because the problem es la iniquidad. is iniquity. Y la iniquidad provoca dolor. And iniquity provokes pain. Mire, cuando venimos de antepasados When we come from the past, que vienen arrastrando la iniquidad, ancestors that keep dragging iniquity on, se le impone un yugo a alguien there's a yoke that's imposed on someone o a esa generación. or on that entire generation. Entonces cuando yo nazco And so when I'm born y crezco con un yugo. and I grow up with a Un burden. yugo que yo no escogí. A burden I didn't choose. Me lo impusieron. Someone imposed it on Alguien me. me lo impuso. Someone put it on me. Ese yugo. That yoke. Mira, nadie nace, Nobody's born. nadie crece Nobody grows up diciendo, saying, yo sueño con algún día my dream is to ser el más fracasado. one day be a failure. Nadie sueña eso. Nobody dreams of that. Nadie dice, Nobody says,
sueño con levantarme mañana siendo el más My pobre. dream is to wake up tomorrow and be very poor. Nadie sueña diciendo, Nobody is born saying, me gustaría un día I would like to one day ser la persona más miserable. be the most miserable person in the world. Nobody. Pero déjeme decirle, But let me say to you, por generaciones generation tras generaciones after generation, ha habido desprecio a there has Dios. been a despise of God. Y a veces eso nos ha alcanzado a And sometimes that nosotros. has reached us, Y se nos impuso un yugo. and a yoke has been imposed. Pero qué lindo es saber But it's so beautiful to que cuando know conocemos a Cristo, that when we know Christ, se nos da la promesa a promise is de given que no necesariamente that we won't necessarily tenemos que quedarnos con ese yugo. need to stay with that yoke. No tenemos que morir con ese We yugo. don't have to die with that En yoke. Dios hay In esperanza. God there is hope. En Él tenemos la solución. We have the solution in Him. ¿Por qué? Why? Porque somos Because we are hijos children del Dios que nos ama of a God that loves us y que sabe and that knows cuando tú estás con ese yugo when you are with that yoke que no lo pusiste tú, that you didn't put it on yourself, alguien te lo impuso. someone imposed it on you. Pero hay una palabra que Dios le dio al pueblo de Israel y le da a la iglesia. But there is a word that God gave to the people of Israel and gives to the church. Y quiero que usted agarre este verso como su arsenal de guerra para esta semana. And I want you to take this verse like your arsenal of war for this week. Y está en Isaías, And it's in capítulo Isaiah, 10, 27. chapter 10, 27. Dice, sucederá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Y dice, y su yugo de tu cuello será destruido a causa de tu unción. Note lo que dice, Note what it says. sucederá It will come to pass en aquel tiempo. in that time. Para Israel For Israel, era el tiempo it was the time en que Dios los iba a librar in which God was going to free them del yugo de los asirios. of the yoke of these Assyrians. ¿Por qué Israel estaba bajo el yugo de los asirios? Why was Israel under the yoke of the Assyrians? Porque aquí Israel Because Israel había abandonado a had Dios. abandoned God. Se habían alejado de Dios They had separated themselves from God, y Dios permitió and God allowed que las generaciones que lo despreciaron for the generations that despised him fueran subyugados por sus opresores. would be subjugated by their oppressors. Por eso ahí dice, That's why it says, sucederá en aquel tiempo, it will come to pass in that time note, que su carga, that their burden, no dice tu carga, it doesn't say your burden, sino su carga their burden será quitada de tu will hombro be lifted from your shoulders, y su yugo, and their yoke, ¿qué dice? Y su yugo, from their yoke, ¿de dónde? De tu your cuello. neck. El yugo será The yoke will be destroyed a causa de la unción. because of the anointing. Vea, el yugo de quién era? Whose yoke are we talking about? Era el yugo del opresor. It was the yoke of the oppressor. La carga de quién era? Whose burden was it? Era la carga del opresor. It was the burden of the oppressor. A Israel por haber de generación en generación Israel, for having generation to Haber generation entrado en iniquidad, entered into iniquity, o sea, haber despreciado a Dios. or having despised God, Ahora tenían un yugo they now had a yoke. y ese yugo And that yoke estaba sobre el cuello de ellos. was over their necks. Esa carga estaba That burden sobre el hombro de ellos. was over their shoulders. A nosotros se nos impuso una carga, It was imposed on us, se nos impuso un yugo. a burden and a yoke. No es nuestro yugo, It's not our yoke, pero sí es nuestro cuello. but it is our neck. No es nuestra carga, It's not our burden, pero sí es nuestro hombro. but it is our shoulders. Y algo tiene que And suceder. something's got to Y happen. Dios dice And God says que va a suceder. that it's going to happen. Sucederá It will happen en aquel tiempo. in that time. Y ese tiempo es And ahora. that time is now. Desde que Cristo vino From the time that Christ y arrived murió en la and cruz, died
died on the cross, Él nos dio la esperanza He's given us hope de que ese yugo that yoke no puede quedarse con nosotros, cannot stay with us. de que esa carga That burden no puede quedarse con cannot nosotros. stay with us. Será destruida. It will be destroyed. ¿Cómo será destruida? How? ¿Por qué y cómo será Why destruida? and how? Será destruida a causa Because de tu unción. of the anointing. Mire, la maldición no viene sin causa, Curse does not come in without a cause. la liberación tampoco viene sin causa. Deliverance also doesn't come Algo without a cause. causa la Something liberación causes y deliverance. se llama unción. It's called anointing. Y usted dice, ¿y dónde se compra eso? And you say, well, where can I buy ¿Dónde that? adquiero eso? Where can I find Usted that? tiene la unción. You have it. Usted tiene, primero tiene que saber que usted tiene la unción First thing you need to know, you have anointing para poder romper y destruir ese yugo. to destroy that yoke. ¿Qué es yugo? What is the yoke? La raíz hebrea dice que yugo es alal, Hebrew, the root in Hebrew is alal, que significa hundir, which means to sink, maltratar, to mistreat, causar dolor. to cause pain. Eso es yugo, That is yoke, maltrato, mistreatment, dolor. pain. Eso es yugo, That's the yoke, hundir. to bury. Y ese yugo de maltrato, And that yoke of mistreatment, ese yugo de dolor, that yoke of pain, a muchos se nos pudo haber impuesto. could have been imposed on many. Y se nos impuso cuando éramos niños, And it was imposed on us when we were children, adolescentes, adolescents, jóvenes. young people. De alguna manera ese yugo se nos impuso. In one way or another, it was ¿Y sabe imposed cuál on es us. el problema? And you know what the problem is? Que se nos impone. That it's imposed. Porque nuestras generaciones ya traían ese yugo. Because our generations already had that yoke. Y nadie puede dar lo que no tiene. And nobody can give what they don't have. Damos lo que tenemos. We give what we can. Y a nosotros se nos impuso ese yugo. And that yoke was imposed A on mí us. se me impuso ese It yugo was de imposed dolor on me cuando era niño, when I was a child, cuando era pequeño, when I was small. y me causó dolor. And it caused me pain. El problema es que The crecimos problem is we grow. y ahora ya no estamos sufriendo los golpes, el abuso que tuvimos cuando éramos niños. And we're not suffering the same pain as when we were Tal vez ya children. no estamos sufriendo el abandono de papá, We're not suffering the same abandonment of our el father, desprecio de mamá the contempt of our mother, o el desprecio de the papá, contempt of our father, o tal vez el nacer sin una familia. or perhaps being born without a family. Ya nosotros Now, ya no estamos en esa etapa. we are no longer in that age. Lamentablemente Sadly, seguimos acarreando we continue to carry with us ese yugo que se nos impuso, that yoke that was imposed on aun us, cuando ahora ya somos even adultos. though we're now adults. Pero quiero decirle algo But I importante. want to say something important. Es que a pesar de que That sufrimos despite our con suffering, ese yugo, that yoke, ya lo dije, and I say, no estás para quedar esclavizado bajo ese yugo. you're not here to be enslaved by that yoke. Quiero mostrarte una I imagen want to show you an image, y quiero que te visualices en and I ella. want you to visualize yourself in it. Mire esta enorme bestia. Look at this enormous beast. Esta bestia cuando era un niño When this beast was a child, fue amansado a golpes, he was whipped, a maltratos mistreated, y amarrado con una cadena. and tied with a chain. Y eso fue vez tras vez que el pequeño elefantito quería rebelarse There was time and time again where the little elephant wanted to rebel, y fue golpeado and it was hurt hasta después ser tan amansado until it was so hurt que esa bestia creció that beast grew up y sirve para hacer teatro en un circo. and it's now just a circus act. Por esta bestia Now this big animal que pesa aproximadamente 600 toneladas, which weighs approximately 6,000 tons, 600 toneladas pesa, 600 tons, lo cual serían aproximadamente 6,000 kilogramos. approximately 6,000 kilograms. Ese animal me pone la pata encima, If that animal steps on me, por seguro me saca las tripas. for sure he's squeezing my guts out. Es un peso enorme. It's an enormous weight. Pero esa bestia But that big animal está atada is bound a una pequeña estaca. to a tiny staff. Pero él sigue creyendo But it continues to believe que sigue siendo el niño that it's that small que sufrió
elephant that porque suffered le pusieron un yugo because they put a yoke on y it. hasta el día de hoy se lo cree. And to this day, he believes Si it. él supiera If he knew el poder que tiene, the power that he has, no solo arrancaría esa estaca, not only would he break that stick, haría despedazar la carpa del circo donde entretiene a toda la but gente. he would also destroy the circus tent where he entertains Pero el everybody. problema es But because of the past que la mente and the mindset, le dice, it says estás subyugado you are subjugated a quedarte allí. to stay right here. Yo quiero recordarte I want to remind you que nosotros ya no somos niños, that we are no longer children, pero tampoco somos but esclavos. we're no longer slaves. Ya no vamos a estar And subyugados. we're not going to be subjugated. Ahora en Cristo Now in Christ, tenemos un poder, we have a power, tenemos una unción we have an anointing que si lo reconocemos, that if we no acknowledge solo it, romperíamos we would break la estaca nuestra, the staff, sino la estaca de nuestras but also generaciones, the staff de of nuestros generations, hijos y of de our nuestra children, familia. and of our families. No fuimos destinados. We were destined. El enemigo te dice, The enemy says to you, porque lo has intentado una y otra well, vez you've tried it time and time y te again. has considerado You've considered que no funcionan las that cosas, things don't work porque caes de manera cíclica because you fall into the same y cycle se repite la historia. and the story is repeated. Sabes que de generación tras You generación know that generation to generation, la iniquidad va siendo traspasada. iniquity continues to get passed Por eso es que hay along. personas que dicen, no entiendo, That's why there are those who say, I don't ¿por qué understand. tengo este problema de Why alcoholismo? do I have alcoholism? Alguien lo tuvo en tu pasado. Someone had it in your past. ¿Por qué tengo este problema de Why pornografía? do I have this problem with pornography? ¿Por qué tengo este problema de Why do I adulterio? have this problem with adultery? ¿Por qué tengo este problema de This fornicación? problem with fornication? Y no es que lo quieras You don't hacer, even want to do it. es que cuando sientes ya estás envuelto When you realize you're y already pides perdón wrapped up y te levantas. and you wake up, A las 2 semanas vuelve el mismo ciclo. 2 weeks later the same cycle happens. Y todo lo que se repite And everything that en repeats tu vida in your life tiene una causa. has a cause, Porque esto because this lo que está provocando is what's provoking es que te mantengas subyugado. for you to be subjugated Y eso hace que te mantengas alejado de Dios. and separated from God. Se convierte en anarquía. It becomes an anarchy Porque no estás tomando en cuenta a because Dios. you're not taking God into account. Dios te está viendo, God is watching, pero no te importa. but you don't care. Dios te está oyendo, God is pero listening, no nos importa. but we don't care. Pero ¿cuál es el problema? What's the problem? El problema The es problem is que no lo puedo manejar. that I can't ¿Cómo control lo it. hago? What do I do? ¿Cuál es la causa? What's the cause? Hoy lo estás descubriendo. Now you're discovering it. Es la iniquidad It's iniquity que nuestros antepasados no pudieron that romper. our ancestors couldn't break through. A veces, Sometimes, no sé si te ha I sorprendido don't know if it surprised cuando you ves a uno de tus hijos when you see one of your y children dices, and you say, wow, wow, este se parece this one como cuando yo tenía la misma edad. is like when I had the same age. Reacciona de igual manera, He reacts the same way. tiene el mismo carácter, He has the same character. se está repitiendo Something is being el repeated. mismo ciclo The same cycle de iniquidad. of iniquity. Y uno dice, And somebody says, ¿por qué es así? we say, why is he like that? Mi hijo, My son, mi hija, my daughter, yo no le enseñé eso. I didn't teach him that. Es que no se lo enseñamos. You don't have to teach it. Ya es generacional. It's generational. Y como dije, And as I said, esto es una causa, this is a cause. pero también la libertad es una causa. But freedom and deliverance is also Yo a voy a cause. causar I can cause que en mi vida y en mi in generación my life and in my generation haya libertad. deliverance. Tú y yo tenemos el poder We have the power para libertarnos to free ourselves y libertar a nuestra and generación. to deliver our generations. Mira esta imagen que traje. Look at this image. Después de que nosotros ya crecemos, As we grow, ahora están nuestros hijos. we have our children. Pero a veces nuestros hijos reciben el mismo yugo que And nosotros. sometimes our children receive the same yoke that we did. Pero aquí estamos hoy But we are here para today arrancar esa estaca nuestra to rip out that post que nos dice tú no that puedes, says you can't do it. tú no sirves, You don't. tú You're no not vas a worthy. lograrlo. You're not going to accomplish it. Cuando Cristo dijo, When Christ said, toda potestad se me ha sido dada all stronghold has been given to me en el cielo y en la in tierra. heaven and on earth. Toda potestad. All authority. Y lo mismo dijo, And the same thing he os said, doy potestad, authority I give you. os doy poder, I give you power. os doy poder I give you power
Si usted no recibe if ese you poder, receive that power, si usted no cree en ese poder, if you don't believe in that power, usted seguirá creyendo you will continue to believe las mentiras the lies del enemigo. of the enemy. Porque es que la iniquidad Because iniquity es el pecado original. is sin. ¿Dónde surgió la iniquidad? Where did iniquity surge from? Surgió allá arriba. Up there. Cuando Lucifer When Lucifer se le dice, says, perfecto eras you were perfect en todos tus caminos, in all your ways, hasta el día until the day que fue hallada that you sought iniquidad en ti, iniquity in you, que también es traducido como maldad. translated as evil. Hasta el día que se halló iniquidad en ti. Till the day we found iniquity in La you. iniquidad Iniquity se gestó manifested con esa criatura with that creature llamada Lucifer. called Lucifer. Y por eso el hombre en el huerto del Edén And that's why man in the Garden of Eden cayó, fell, porque la serpiente antigua lo engañó, because the ancient serpent cheated, deceived, causando iniquidad. causing iniquity. ¿Por qué? Porque Adán despreció a Dios Because Adam despised God y creyó and believed a la mentira the lie de la serpiente. of the serpent. Nosotros tenemos la autoridad We have authority para arrancar to tear out todo yugo. all yoke. Mire este verso Let's look at que this verse. Nehemías Nehemiah, de su generación in his generation, toma una determinación. takes En determination. el tiempo de Nehemías, In the time of Nehemiah, el pueblo de Israel por su iniquidad, the people of Israel, due to their por iniquity, su desprecio a Dios, due to their contempt of God, los enemigos habían dejado en oprobio a Jerusalén. have let their enemies take over Jerusalem. Sus puertas quemadas, Its doors were burned down, sus murallas its derribadas. walls were fallen, Y Nehemías decide ir a reconstruir. and Nehemiah decides to rebuild. Nehemías decide, era un hombre que obedecía a Dios He was a man who obeyed God, y le dolía ver a su pueblo en oprobio subyugado. and it hurt to see his people oppressed. Cada vez que los enemigos pasaban, se burlaban y decían, ya solo las cenizas le quedaron a esta gente. Every time the enemies would walk by, they'd say, oh, only the ashes are left Se here. burlaban de ellos. They would mock them. Pero But Nehemías Nehemiah toma una decisión takes a y decision, luego dice, and he says, me reuní con los hombres importantes del pueblo y con los oficiales del templo y con el pueblo en general y les dije, no tengan miedo a esta gente. Recuerden, aquí está la clave, It's a key. recuerden Remember, que el Señor es grande the Lord is great y temible. and worthy of fear. Let's Luchemos, fight. luchemos Let's fight. por defender a nuestros hermanos. our Luchemos por defender a nuestros hijos. To defend our sons. Luchemos por defender a nuestras hijas. fight to defend our Luchemos daughters. por defender a nuestras esposas. To defend our wives. Luchemos por defender a nuestros Defend our hogares. houses, Porque hay que causar algo. because we need to cause Y something, para eso tenemos que luchar. and we need to fight. ¿Cuántos están dispuestos a luchar para arrancar ese yugo How many of you are willing to de fight to sus root out hijos, that yoke de sus from your hijas, children, from de your sus daughters, esposas, from your wives, de sus hogares? from your houses? Yo no quiero vivir I don't want to live en ese estado subyugado. in subjugation. Si tengo la oportunidad de liberarme I have the opportunity to free myself y liberar a otros. and to deliver others. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué dice? What does it say? La verdad Truth os hará will libres. set you free. La verdad me hace libre. Truth sets me free. Yo quiero ser libre. I want to be free. Hoy vamos a volver a cantar esa canción. We're going to sing that song again. ¿Cómo era esa canción? ¿De libertad? Libre. Yo soy. ¿No era esa? No era. Pero algo, mire, a ver cuántos se acuerdan. Todos la cantamos. Solo a mí se me olvidó. No, ¿cuál era? La que cantaron antes de la adoración. Prepárense para cantar esa. Mire, la verdad nos hace libres. Truth sets us free. Ahora, note esto. Now, Si la verdad nos hace If truth libres, sets us free, hay 3 hombres there are 3 men que pelearon por su generación. that fought for their generation. Mira, los que te estoy mostrando son personas que pelearon por su I'm going generación. to show you men who fought for the Hoy, generation. si este mensaje Today, if this message es solo para uno que se levante en su generación just y for diga, yo quiero ver libre a mi one generación, person will rise es up suficiente. say, I Se want my logró el generation, that's objetivo. enough.
The objective has been completed. Yo quiero ser libre. I want to be free. Ahora tenemos a 3 jóvenes We have 3 young men que provocaron libertad en That su generación. provoked freedom in their generation. Y este fue Sadrach, Mesach y Shadrach, Abednego. Meshach, and Abednego. Mire lo que dice Daniel 3:16. Look what Daniel 3:13 says. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué asunto? Which matter? Nabucodonosor quería que ellos se doblegaran ante una estatua Nebuchadnezzar wanted them to bow to a statue que él mismo había construido that he had built para que le adorasen. so they would worship him. Pero Sadrach, Mesach y Abednego But the 3 young men conocían la verdad. knew the truth. Y la verdad era que hay un solo Dios, And the truth is that there's one el God, Todopoderoso, an all-powerful el God, gran yo soy. the great I Y am. no se doblegarían ante nadie más. And they don't bow before Ya anybody, sus generaciones or their generations habían fallado. had failed. Ellos estaban esclavos They en were Babilonia slaves to Babylon porque se les impuso un yugo. because the yoke was imposed on them. Ellos no estaban ahí porque ellos They querían. weren't there because they wanted to be there. Sadrach, Mesach y Abednego Shadrach, Meshach, and estaban ahí Abednego porque se les impuso un yugo. were there because the yoke was imposed. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. They were taken captive to Babylon. Y fueron llevados cautivos porque su generación They were taken captives because of their generation despreció a Dios. despised God. Vivían en iniquidad. They lived in iniquity. Ahora quiero que usted preste atención Now a pay esto. attention to this. Ellos They estaban en Babilonia were in Babylon, y el nombre Sadrach, Mesach y Abednego and the names Shadrach, Meshach, and Abednego no eran los nombres originales de ellos. weren't even their original names. Eso se los cambió They were changed Nabucodonosor. by Nebuchadnezzar. Y oiga el secreto. And listen to this secret. Nabucodonosor sabía que si le cambiaba los nombres, les Nebuchadnezzar- cambiaba la identidad. Knew that if he changed their names, he changed their identities. Y claro, estaban en otro país, And it's true, they were in a different estaban country, en otra a cultura. different culture. Les cambio el He nombre, changes their name. les cambio la He identidad. changes their identity. El nombre Their original original name de Sadrach of Shadrach era Hananías. was Hananiah. Y miren lo que significa Hananías. What does Hananiah mean? Significa amado por It Dios. means loved by Eso God. significa Hananías. That's what Hananiah meant. Y Nabucodonosor dijo: no, 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 Nebuchadnezzar said, nope, a este le voy a cambiar el nombre. I'm going to change his name. Que amado por Dios. Loved Y by como God. dicen en My Country, And how they say in my que place, amado por Dios ni que 8 cuartos. Así es que le cambio el he nombre. changes his name. ¿Y qué le puso? And what did he call him? Sadrach. Shadrach. ¿Y saben qué significa Sadrach? You know what Shadrach means? Inspiración del sol. Inspiration of the sun. Le voy a quitar amado de I'm Dios going to take beloved by God por inspiración del sol. to inspiration from Nada the que sun. ver. It has nothing to do Un with God. sistema A babilónico, Babylonian system. un sistema terrenal, An earthly system. no un sistema de reino. Not a kingdom Y para system. romper el And to yugo break the hay yoke, que movernos en el sistema del reino, move in the system no of en the el kingdom. sistema de este mundo, system of no this en el world. sistema It's babilónico. not the system of Babylon. ¡Wow! ¿Cuántos amados por Dios hay aquí How hoy? many are beloved by Yo God me here? siento amado I por feel Dios. loved by Yo God. soy amado I por am Dios. loved by God. Oh, sí, por ahí tenemos que empezar. We need to start right Si there. usted no cree que es amado por Dios, If you don't believe you're loved by God, claro, el enemigo le va a decir the enemy will tell you, pepitas de aguacate y usted lo va a creer. you will believe anything he says. Pepitas de ayote y usted lo va a creer. Whatever he says, you'll believe. Pero hay una sola verdad, But there is one truth, que soy amado and it's por that I Dios. am loved by God. A mí eso es lo que me levanta todos los días. That's what wakes me up every day. My God loves Mi me. Padre me ama. My Father loves ¿Usted me. leyó Have you read que Él hace misericordia a that millares? he extends his mercies to Y thousands? dentro de esos millares entro yo. Within those thousands am I. Él me ama. He loves me. ¿Cómo no lo voy a creer? How am I not going to believe Yo that? no soy bueno, I'm not good. pero Él me ama. But he loves me. Y por ese amor, And because of that no love, solo hoy que es día de gracias, I have to give him me thanks. levanto dándole I gracias. wake up giving him thanks. Gracias porque me amaste. Thank you because you Fallé, loved me. pero me I amaste. failed, but you loved me. No fui fiel, pero me I was amaste. not faithful, but you No loved me. era alguien perfecto y bueno, pero me I was amaste. not perfect, but you loved me. No me amó porque era He perfecto. didn't love me because I was perfect. Me amó aún siendo pecador. He loved me even though I was a sinner. Por eso tengo que estar agradecido. That's why I have to be grateful. Y luego, Mesach, Meshach, Sadrach, Mesach, Shadrach, Meshach, Mesach. Meshach. El nombre original, el nombre de él His es original name Misael, was Mishael, que significa which means ¿quién como Dios? who is like God?
¿Quién como Dios? Who is Mire, like God? venía Ananías, Ananias came along, amado por Dios. beloved by God. Venía Misael, Then we had Mishael, ¿quién como Dios? whom is like God. ¿Sabe qué le cambió el nombre? ¿Por qué le cambió el Do nombre? you know why they changed his name? Porque reyes Because kings, como Nabucodonosor like Nebuchadnezzar, se consideraban dioses considered themselves y que gods, buscaban adoración. and they wanted to be worshipped. Y le puso And so he named him Mesac, Meshach, que es adoración a Venus. which means worship to Venus. Reprendo, dice Raúl, sí. Adoración a Venus. Worship Venus. ¿Quién es como Dios? Misael. Who is like God? No, aquel dijo, No, let's change it. pongámosle adoración a Venus. Let's call it adoration to Porque cada vez Venus. que le llamaban su nombre, Because every time they called his name, estaban diciendo su identidad y su significado. they were saying that's what it meant. Y por último, And lastly, Azarías Asariah fue el último nombre de Abednego. was Abednego's actual name. Abednego, Abednego, su nombre era original Azarías. his original name was Asariah. Azarías significa, Asariah meant, el Señor es mi ayuda. the Lord is my help. El Señor es mi ayuda. The Lord is my help. Pero Nabucodonosor se lo cambió por Abednego, But Nebuchadnezzar changed it to Abednego, que significa which means el siervo del fuego iluminado. Por favor, servant of the illuminated fire. lo volvió Illuminati. He turned him into an Illuminati. Nosotros We no vamos a aceptar will not accept que la identidad se nos cambie, our identity to be porque changed. ahora nacimos de nuevo. Because we were born again Tenemos una identidad de reino with an identity of y el yugo kingship. se va a podrir And the yoke por will la rot identidad que Dios me dio. through the identity that God has Yo given voy a us. renunciar I will a renounce cualquier mentira del enemigo. any lie of the enemy. O sea que queda así en la siguiente imagen. So in the following image, Cuando, mira, lo que me gusta de estos tres muchachos what I like about these three young men es que ellos is that they se llamaban tales como eran original. A ver, ¿me ponen esa siguiente imagen? ¿No está? ¿O se fue? Entonces, mire cómo se llamaban ellos. look what they were called. Amado por Dios. Beloved by God. ¿Quién es como Dios? Who is like God? El Señor es mi ayuda. The Lord is my Entonces, help. cuando se confrontaron con Nabucodonosor, So when they were confronted los tres estaban de acuerdo. by Nebuchadnezzar, they ¿Vas were a adorarlo, in amado por Dios? accordance. ¿Cómo respondía? ¿Quién es como Dios? No, yo no lo voy a adorar. I'm not going to worship him. ¿Y tú, el Señor es tu ayuda? And you, who the Lord is your help, Yo tampoco. I'm not going to Si el worship him. Señor es mi ayuda. The Lord is my help. ¿Y tú? Yo tampoco. Dios me ama. God loves me. ¿Y tú? No hay nadie como mi Dios. There's no A one like Él my God. solamente lo voy a adorar. I'm Así only es gonna que, worship Him. no, güey, José. So Aquí no, los tres estamos de acuerdo. we are A ti all te in ayuda, a accordance. mí me ama. He loves Y no hay you, nadie he como Él. helps you, and Así there's es no one que like him. vamos bien. So we're going Aquí no good. vamos a We're perder. not gonna Vamos lose. a ganar. We're gonna Esa es win. nuestra identidad. That's Vamos a identity. romper el yugo. We're going to break the yoke. Esta generación dijo, vamos a romper el This yugo. generation said we're going to break the yoke. Eso está poderoso. That's A mí me powerful. gustan estos tres muchachos. I like these three guys. Tú estás en Canadá, You're in Canada. no te hagas a Canadá. Don't make yourself Porque Canadian. tienes una identidad de You have reino. a kingdom's identity. No te vendas Don't sell yourself por el materialismo. for materialism. No nos vendamos Let's not sell por el ourselves out sistema de este for siglo. the system of this age. Mostremos la mentalidad de reino. Show a kingdom mentality. Estos tres jóvenes These three youth se presentaron presented themselves ante Nabucodonosor. before Nebuchadnezzar. Literalmente, Literally, dice la Biblia, the Bible says que cuando that when estos tres these three se le enfrentaron a Nabucodonosor, confronted Nebuchadnezzar, literalmente nadie se le había opuesto a ese rey. literally nobody had ever been opposed to the Porque él king se consideraba Dios. because he considered himself God. Cuidado quien le dijera no a lo que él estaba Be diciendo como careful if he orden. said no to what he asked of you. Estos tres se pararon firmes But these three stood firm. y le dijeron, and said, nosotros no le vamos a responder a ese asunto, We're don, not going to respond to don that matter Nabucodonosor. to Nebuchadnezzar. No necesitamos responderle, We don't need to sino respond, solo decirle but just to say que no nos postraremos ante su we will, su not estatua. we will not bow before that statue. Como dijo alguien, su estatua. Su estatua. Y tampoco Neither nos rendiremos will we
Surrender. Porque nuestro Dios Because our God puede salvarnos. can save us. ¿Cómo la ve? Ah, y un momento. One moment. Si no nos salva, If he doesn't save us, who cares, Mr. Nabucodonosor? no nos No nos vamos a doblegar, nosotros vamos a romper el yugo de los que despreciaron nuestras generaciones antepasadas. Nosotros vamos a determinar amar a nuestro we Dios. will determine to love our God. Eso es poderoso. That is powerful. Dice literalmente la Biblia The Bible literally says que el rostro de Nabucodonosor se desfiguró. that Nebuchadnezzar's face was disfigured. Otra versión dice se deformó. Another version says it deformed. A víbora le salieron babas, He was probably se airó so angry. y dijo: calienten 7 veces más ese horno. And then he said, make that oven even hotter. Y ahí estaban los 3 muchachos. And there were the 3 young men. ¿Y sabe qué hizo And you know what he did? Nabucodonosor? Or what Nebuchadnezzar did? Ordenó a sus verdugos más fuertes He ordered his strongest men para que los ataran. so they would bound them, Los amarraron a los 3 tie the 3 up, y los tiraron. and toss them. Pero algo sorprendente sucede. But something amazing Cuando tú happens. estás determinado aún en la enfermedad, en la crisis, en la escasez, en la dificultad, a decirle a Dios: yo determino amarte. When you're determined to say, I love God, Yo determino honrarte. I'm determined to honor Si you. mis generaciones te despreciaron, If my yo generations voy a despise you, amarte. I will love you. Si me vas a salvar de esta If circunstancia, you're going to save me from this circumstance, seguiré I adorando. will continue to Pero worship si you. no lo vas a But if hacer, you're not going to do te it, seguiré adorando. still worship Quiero you. que sepas que tú eres mi amado, You are mi my Dios beloved. el my Todopoderoso. God, the all-powerful. Y para terminar, And to finish, Daniel 3:24. Aquí viene lo Daniel glorioso. 3:24, and this is where we see the glorious. Nabucodonosor Nebuchadnezzar se puso de pie inmediatamente y preguntó a sus consejeros: ¿acaso no lanzamos al horno solo a 3 hombres atados? Estaban they were atados, bound. tenían They yugos. had yokes. No solo yugos que le habían impuesto ellos, sino sus generaciones. Ellos estaban atados ahí They como were bound esclavos like slaves por sus generaciones. by their generations. Y aquí And here, Nabucodonosor Nebuchadnezzar se sorprende. is surprised. Yo estoy viendo mal. Am I seeing something wrong here? No los tiramos, que eran solo 3. Did we not only throw 3 men in the Y fire? estaban atados. And were they not bound or tied up? ¿Qué dijeron los hombres? Oh, claro que sí, majestad. Yes, that's right, my liege. Nosotros We los atamos. bound them Y ourselves. a 3 fue los que tiramos. And it was 3 that we tossed in there. Este es el que se creía muy gallito. This one thought himself to El be que se proud. creía el león de la selva. The lion of the jungle. Algo lo sorprende. Something surprises Algo us. que nadie se había atrevido a desafiarlo. We had never ever tried to challenge. Algo que nadie se había atrevido a manifestar. Something that nobody had tried to manifest. Y el siguiente verso. And in the second verse, or the Y following el verse, rey dijo: and the king said, pero yo estoy viendo. but I'm seeing, Ahí como que desapareció viendo. Pero yo estoy viendo I am seeing 4 hombres desatados. 4 men released. Yo estoy viendo I am seeing 4 hombres desatados. 4 men unleashed. Metimos 3 atados We put 3 tied up, y ahora veo 4 and now I see y 4, los 4 están and desatados. they are not tied up. ¿Qué pasó? What happened? ¿No eras que los metieron 3 y estaban atados? Did you not see that there were 3 and they were tied up? Ahora hay 4 desatados Now there are 4 and they're not tied y up. no tienen quemadura. They're not burnt. Los 4 están caminando entre las llamas. They're walking around the flames. Oh, pero lo más sorprendente But the most surprising thing es que uno de is ellos that one of them
parece un Dios. seemed like a true God. Uno de ellos One of them no es como ellos, was not like the rest of es them. como un Dios. He's like a God. Ahí está, gracias. Thank you. Yo estoy viendo. I am seeing. ¿Cuántos vio? How many did he see? ¿Cuántos ve usted? How many do you see? Yo veo 4. I see 4. Primera, segunda, First, second, tercera third, y cuarta generación. and fourth generation. Mi cuarta generación va a ver la gloria de My Dios. fourth generation will see the Yo voy a glory of God. profetizar I'm going to que prophesy. mi cuarta generación va a ver la The gloria fourth de Dios. generation will see the glory of God. Yo estoy seguro I'm sure of it. que Dios para eso me ha God escogido en este tiempo. has chosen me for this Hay time. 4 There are y el 4. cuarto es como un Dios. And the fourth is like a ¿Sabe God. qué significa eso? You know what that means? Eso significa la unción. That means anointing. Jesucristo es el ungido. Jesus Christ is the Él anointed one. vive en He nosotros. lives in us. Y ahora como And generación now as a generation presente, present, ese cuarto that fourth somos tú y yo are you and para I alcanzar las siguientes to generaciones reach the future generations donde vamos a ver la gloria de where Dios. we will see God's Ponte de glory. pie Stand to y your mira feet conmigo Lucas 4:18. and say, El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Libertad a los cautivos freedom to the captives y libertad a los and oprimidos. freedom to the oppressed. ¿Está oyendo? Are you listening? Esa es palabra That's word, propia, word, personal. personal. Primera Juan 2:27 dice: First John 20, pero la 27 unción says, que anointing. vosotros recibisteis de Él, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Dice la unción que pero la unción que vosotros The recibisteis, anointing no that sé you por qué received. no está ahí la otra palabra, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, The anointing that you receive from Him. la unción que vosotros recibisteis de Él, The anointing you receive from Him permanece will remain en vosotros in you, y no tenéis necesidad. and you won't need. Mire, ¿cuál es esa unción que tú tienes? What is that anointing that you La have? unción que recibiste de Él. The anointing you receive from Him. Pero para tener esa unción continua, But to receive that anointing, la última frase dice: the last phrase says it. permaneced en Él. You must remain in Him. Para tener esa unción, To have that anointing, tenemos que permanecer en Él. be firm in Him. Y yo sí creo And I believe que tú that you fuiste escogido all of you were chosen para romper to break toda esclavitud all slavery y todo yugo and all yoke que se nos impuso. that has been imposed No on es tu us. culpa, It's not your fault, pero tampoco tienes que vivir con eso. but you don't have to live with that. Tienes que liberarte de You eso. can deliver yourself Yo from quiero it. ver a mi generación I liberada. want to see my generation Y free. yo no te estoy hablando de que yo ya soy libre. I'm not saying I'm free. Yo estoy trabajando por mi libertad. I'm working for my freedom. Yo estoy peleando por mi I'm familia. fighting for my family. Nosotros continuamente somos atacados. We are attacked constantly. Y el enemigo viene y sabe qué botón apacharte. The enemy knows which button to press. Sabe cuál ha sido tu debilidad de las generaciones pasadas. He knows what the generations of your past Y have sabe been weakened. dónde pachar el botón And knows where to press your buttons para que reaccionemos so you can react. y el yugo se siga imponiendo. And the yoke is still imposed. Pero dije al principio, leyendo el verso que inicié leyendo, I said in the beginning, reading the verse, lo leeré despacio I'll read it slowly porque esta será tu arsenal because this is your arsenal de guerra of war esta semana. this week. Y yo quiero que después que yo lo lea lo repitas conmigo, And I want you to repeat it with me porque este verso lo parafraseé because this verse paraphrases para que lo hagamos personal.
us to make it personal, sucederá ahora, it's going to happen now, no algún tiempo. not in some time. Yo voy a profetizar eso. I'm going to prophesy this. Sucederá ahora It'll happen now, que la carga that the burden será quitada de mi will hombro be lifted from my y shoulder, el yugo de mi cuello. and the yoke from my neck, El yugo será destruido and the yoke will be destroyed a causa de mi unción. because of my anointing. Vamos a repetirlo al unísono todos. 1, 2 y 3. Sucederá ahora que la carga Lo vamos a hacer la última vez, pero creyéndolo. Yo creo We're going to do it one more time. que yugos serán rotos. Hoy se iniciará rompiendo yugos. Today we will break yokes. Eso significa That means que empezado un rompimiento, breakthrough begins. yo quiero ver ese I wanna rompimiento see that en mi breakthrough. casa, en mi In familia. my home, in my Si family. tú ya estás cansado If you're tired como persona, as a person, como as familia, a family, de lo que ves una y otra vez, I'm falling has once again. arrancado hojas secas You've rooted out y el problema es la raíz. dry leaves, but the Hoy problem is vamos a la raíz we're going to the root. y vamos a ver un We're rompimiento. going to see a breakthrough. Yo quiero que lo repitas, I want you to repeat it. pero como si lo estuvieras As if you profetizando, were prophesying. y visualízalo Visualize it porque viene. because it's coming. 1, 2 y 3. Sucederá ahora que la carga será quitada de mi hombro y el yugo de mi cuello. El yugo será destruido a causa de mi unción. ¡Aleluya! Vamos a adorar esa canción. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Dígame los libres. Yo quisiera esta tarde pedir que alguien, si está aquí por primera vez If you're here for the first y time no conoces a Jesús, and you don't know Jesus, yo quisiera que me permitas hoy I want you to allow me orar por ti. to pray for you. Si hay alguien que está aquí, If there's someone here, estás por primera vez, if you're here for the first time, permíteme orar por ti. let me pray for you. Levanta tu mano ahí donde estás. Raise your hand there where you are. Yo quiero orar por ti. I want to pray for you. No te vayas de este lugar Do not leave this place sin llevarte without leaving la certeza the certainty de que tú that you no naciste weren't born para quedarte con ese yugo. to stay with that Hoy yoke. es una tarde Today is an afternoon que puedes tener la oportunidad that you can have the opportunity de que tu identidad that your identity sea cambiada. will be changed. Lo mismo And the same le decimos a las personas que nos siguen por las redes. we say to those online, Les bendecimos. we bless En you. cualquier parte donde estén ahora, Whatever part you're reaching us from, les bendecimos. we bless you. Y queremos orar por ustedes. And we want to pray for you. Si hay una necesidad If there's a need de salvación, of te salvation, invitamos a que te unas hoy a nosotros. we ask you to join Una us. necesidad A de un milagro. necessity, a miracle. Queremos dejarte saber We want to let you know que la misma unción que that the está aquí same anointing that is que puede here liberar, sanar, can liberate and salvar, heal and es la save. misma que puede liberarte It's the same that can y liberate you puede sanarte. and can heal you. Escribe tu petición ahí. Write your petition. Queremos orar por ti. We want to pray for you. ¿Hay alguien que desea la oración? If there's Que está someone por that primera desires vez. for the first time, Levanta tu mano. raise your hands. Permíteme orar por ti. Allow me to pray for you.
Dios es fiel, God is faithful. Él te ama He loves you. y Él desea And He desires que conozcas un futuro mejor. that you may know a better Si future. todos conocen a Dios, If we all know God, me alegro I'm happy de saber que perteneces a la familia to know that you belong del Dios to the family of God que te ama. that loves you. Esta tarde This afternoon, vamos a hacer algo. we're going to do something. Quisiéramos hacer una liberación masiva. We want to do a liberation. Yo quiero que tú vengas después de que hagamos lo siguiente. I want to do the following. Vamos a cerrar al finalizar y vamos a venir con nuestra familia. We're going to come with our family. Si tú eres de los que dice Dios, If you're the ones that's saying, God, yo quiero ver a mi familia I want to see my family totalmente libre. totally free. Todo lo que se ha dado cíclico Everything we've done en with mi cycles familia, in families, en mi matrimonio.